Saludos, vamos a continuar con la última parte del capítulo de la doctora Raquel Brailovsky, la antropología por los caminos de la diversidad humana. En particular, para estar en la misma página, comienzo la discusión de esta lección a partir de la página 147, que lleva el subtítulo de Sistemas de Organización Social y Cultural. Y es que, como ustedes recordarán, uno de los aspectos de la antropología aplicada, y el último ejemplo que dimos de esto fue la antropología forense, es la antropología política, la antropología económica, que es una forma de aplicar la antropología para entender sistemas de organización social. Los sistemas de organización social reconocen las relaciones de parentesco desde su forma más simple, sin que implique que estamos hablando de la familia nuclear como la conocemos hoy en día. En las primeras sociedades de bandas de cazadores y recolectores no existía el matrimonio, no existía la propiedad privada ni la religión como una organización política jerárquica. Y las relaciones de parentesco más reconocidas y establecidas eran entre las madres y sus hijos, pero la figura que hoy nosotros conocemos como la familia patriarcal en realidad vino a desarrollarse después de la esclavitud y después de la privatización de la tierra con las sociedades agrícolas y precisamente con el establecimiento de la religión como una ideología para que los diferentes actores sociales, esclavos, siervos, religiosos, familias reales, pudieran mantener un orden a pesar de la desigualdad y del conflicto que iba a reinar en estas sociedades agrarias. Así que cuando hablamos de relaciones de parentesco, no solamente hablamos de la descendencia de un padre o de una madre, y cuando hablamos de descendencia, en algunas sociedades era más importante la relación con los tíos y con las tías, ¿verdad?, que con las padres y las madres propiamente hablando, porque el ser humano en estas primeras sociedades apenas pasaba de los 30 años de edad con mucha suerte. Recordemos también que los patrones matrimoniales en estas primeras sociedades podrían ser monogámicos o poligámicos. No había una religión que impusiera una cosa o la otra, sino más bien unas necesidades físicas de alimentación, de sobrevivencia, que promovían uno o el otro tipo de matrimonio. Se dice que el matrimonio es poligámico cuando se trata de un hombre casado con varias mujeres, y se dice que el matrimonio es poligínico de una mujer con varios varones, cuando podemos ver la unión de una mujer con un grupo de hermanos o con un grupo de vecinos en los que comparten la misma maloca, la misma vivienda. Patrones de conducta que para nosotros hoy en día no serían aceptados ni por nuestra religión cristiana dominante, ni por nuestro código de derechos civiles, en nuestro Estado de Derecho legal. Sin embargo, en este momento, ¿verdad?, no se pasaba juicio moral ni legal sobre este tipo de organización social. Ya he mencionado la religión en estos primeros minutos varias veces. Y es que la religión, que es el aparato, la invención humana que organiza y reproduce una ideología, unas ideas sobre el origen de la humanidad, de dónde viene el ser humano, cómo se enfrenta a los retos de la naturaleza,
cómo confronta otros grupos humanos, otras bandas, otras tribus. La religión sirve para dotar al ser humano de un propósito y de unas posibles explicaciones, ¿verdad?, sobre cómo debe ser su conducta y a qué acuerdos debe llegar y respetar con los demás miembros de su comunidad. Eventualmente hablaremos de la religión moderna, como la conocemos hoy en día en la mayoría de las sociedades capitalistas y de libre mercado que permiten la libertad religiosa, pero en este momento estamos hablando sencillamente de formas de reflexión humana que podemos llamar animistas. En el caso de lo que nosotros por casualidad colonial llamamos nuestra sociedad taína, nuestros taínos, o llamados taínos por los europeos, eran animistas, es decir, que interpretaban las fuerzas de la naturaleza como deidades, como fuerzas que eran inexplicables para el conocimiento que ellos habían acumulado hasta el momento. De tal forma que el huracán se interpretaba como una fuerza, una deidad maligna, o la montaña, el yunque, era interpretado como una deidad benigna, protectora, y se van desarrollando una serie de mitos, como el mito de la creación de los llamados taínos por los colonizadores, en que un ave viajaní penetra la ceiba, y de esa unión entre el ave y el árbol surge el hombre y la mujer en igualdad de condiciones, en armonía con la naturaleza. Cosmogonía, mito fundacional que podemos comparar con el mito judeo-cristiano, y que podemos comparar con los mitos mayas, incas, y en toda cultura, en todo grupo étnico vamos a ver el surgimiento de unas ideas anímicas que después van a ser elaboradas y van a ser cooptadas y van a ser controladas por una familia real y por una élite religiosa, pero aún no hemos llegado ahí. En términos de lo que nosotros llamamos la sociedad taína, quiero aclarar, como ya ustedes pueden intuirlo a través de los debates que hemos tenido en los foros, que no había tal cosa como una raza o una etnia taína en nuestro archipiélago, sino que el habitante del que hoy nosotros llamamos el archipiélago puertorriqueño, incluyendo a Vieques, a Culebra, a La Mora, que en algún momento estuvo habitada, provenían de diferentes migraciones del sur de las Américas, de las Antillas menores, probablemente, ¿verdad?, desde Yucatán, lo que hoy es Centroamérica, hasta la isla que hoy llamamos Cuba, la Española, y nuestra propia isla, que provenían de diferentes grupos étnicos, con diferentes culturas, con diferentes tecnologías, que al hacer de Puerto Rico su hábitat permanente, pudieron establecer unas formas de comunicación. Recuerden la importancia de la antropología lingüística, que les permitía tener unas relaciones de cooperación políticas y económicas productivas, prolongadas, y cuando llegaron estos colonizadores y eran saludados con la palabra, con el concepto de taíno, que quiere decir soy buena gente, no quiero problemas, no quiero guerra, fue interpretado como que estos habitantes de este archipiélago se llaman así taínos, y así también ocurría en la Española, lo que hoy llamamos República Dominicana, Haití, y en Cuba, ¿no? Y esto pues nos dice, ¿verdad?, de esas migraciones que tendieron a producir estos asentamientos permanentes a través de probablemente los últimos 4.000 años, como vimos a partir de ese hallazgo del hombre de Puerto Ferro, cuyos restos humanos
tenían aproximadamente unos 4.000 años. Cuando hablamos de las estructuras políticas de nuestra sociedad, sabemos que estábamos divididos en diferentes territorios gobernados por un jefe político. Las sociedades de cazadores y recolectores podían tener un líder que no era religioso y que no heredaba esa posición, sino que era por el reconocimiento de la mayoría de los miembros de la comunidad, por su inteligencia, por su dominio de los recursos naturales, por su capacidad de comunicar y de organizar a la comunidad para que se alimentara, se protegiera de los depredadores o de las invasiones exteriores. Esto va a cambiar en la medida en que el ser humano comienza a dejar de ser nómada como cazadores, pescadores y recolectores y se produce la aldea, la horticultura, el pequeño jardín que obviamente no va a resistir un huracán, no va a resistir una sequía. Si eso pasa hay que volver a cambiar, pero que establece ya unos patrones de asentamiento más prolongados. En este momento las jefaturas pueden ser por linaje, pero el linaje no solamente era por una descendencia biológica, podía ser también de parentesco, podía ser el sobrino, la sobrina, podía ser el joven entrenado porque era el más hábil en la cacería o en la pesca, y de esa forma se instruía, se formaba ese nuevo liderato político de estas comunidades de cazadores, recolectores, pescadores, pastores, antes de que conociéramos la sociedad agrícola, que es esa sociedad que establece la privatización de los recursos naturales, que impone una religión, una visión ideológica sobre todos los miembros de una sociedad, que crea una jerarquía dividida por castas donde unos se subordinan al poder de otro y que permite la explotación física, material de un ser humano por otro. En el caso de las tribus vamos a ver algún tipo de distribución totalmente igualitaria. Se divide el resultado de la pesca, de la caza, de los alimentos recolectados en el campo. Y en el caso de algunas sociedades tribales que conocemos, hay una redistribución de acuerdo a las funciones. Los nitaínos, ¿verdad?, que tenían funciones agrícolas, se aseguraba que estos fueran los primeros que se alimentaran y después se redistribuía también de forma igualitaria a los demás miembros de la sociedad que tenían otras actividades productivas, por ejemplo, las artesanales, de la cerámica y demás. Ahora, es con la sociedad agrícola que se crea la propiedad privada, que una familia real domina con su lengua, con su religión, los demás grupos de parentesco y se convierte en el administrador de los recursos naturales y en el administrador de los demás seres humanos. Eso obviamente lo va a lograr creando una casta religiosa, que es la que reproduce su ideología para que los demás se conformen. Toda religión incorpora no solamente un mito sobre la etnia escogida que se va a salvar, sino también sobre la conducta, qué conducta es apropiada. Obviamente, si eres siervo no te puedes rebelar, si eres esclavo y te rebelas te podemos matar. Y la casta religiosa tenía una función de control social claramente establecida, ¿no? La casta militar, que va a vigilar de invasiones extranjeras de otras sociedades sobre la propia, pero que también esa casta de guardianes o militares vigilan esclavos, vigilan siervos que tienen la misma lengua y la misma etnia que la familia real y los castigan, ¿verdad? De acuerdo a las creencias y valores religiosos, pueden castigar a los siervos del mismo linaje. Ya este tipo de sociedad es una sociedad estatal, una sociedad que centraliza el poder,
una sociedad que establece una identidad política y religiosa y unas normas de conducta y que acepta y promueve la desigualdad social, económica y política entre sus miembros. Pues nosotros estamos acostumbrados a pensar en los reinados europeos, pero también hubo reinados en el mundo asiático, en el Japón, en la China. También tuvimos sociedades gobernadas por reinados en nuestra América. En el caso de México, los aztecas era la sociedad dominada por la élite mezquita que había doblegado por la fuerza a toltecas, olmecas y otras etnias que habitaban en lo que hoy nosotros llamamos México, y sencillamente si no colaborabas había coerción y te dominaban por la fuerza. Por eso es que Hernán Cortés, con tan pocos hombres, logró la conquista de México, porque se valió de las diferencias internas del imperio azteca para dividirlo y conquistarlo. Otros imperios gobernados por reinados estatales centralizados que conocemos, el Inca, que también tenía una estructura jerárquica que promovía la desigualdad por estatamentos sociales, incluso la esclavitud, y era muy avanzado. Tenían su ciencia, tenían su física, su astronomía, su comercio, su sistema de finanzas. Comparable con la sociedad maya, que tendía a ser más igualitaria, con propiedad comunal y con redistribución de acuerdo, ¿verdad?, a las funciones de los miembros de la sociedad. También era una sociedad estatamental con los poderes centralizados. Muy diferente, ¿verdad?, al caso de Puerto Rico, que no podemos decir hubiese un jefe que gobernara todos los demás cacicazgos, y además sabemos que teníamos aquí mujeres en estas posiciones de poder político. Ahora, en torno a la organización económica, podemos decir que guarda una relación directa con la organización política y con la organización de parentesco y religiosa. Cuando hablamos de organización económica, nos referimos a la producción de alimentos, la producción de ropa, de abrigo, la producción de refugio, más allá de usar una cueva o un lugar de la naturaleza, un árbol secuoya para protegernos, sino la construcción de lo mismo, la asignación de quién va a habitar en esa vivienda, en ese refugio. Pues la producción de estas necesidades básicas, alimentos, abrigo, refugio, vivienda, y la distribución de los mismos es lo que nosotros llamamos organización económica en la antropología. La antropología va a estudiar las diferentes formas de producción, los diferentes modos de producción de esas riquezas, de esos bienes y de esos servicios, y la distribución de los mismos. Es de manera igualitaria, es de una manera redistributiva de acuerdo a las funciones que usted desempeña, o es de una manera no igualitaria, donde hay libre competencia y aquella persona que tiene un mayor dominio técnico o un mayor político, ¿verdad?, se beneficia de las que no tienen ese dominio tecnológico o ese dominio político religioso del que hemos hablado. Uno de los primeros modos de producción que nosotros, económicos, del que hemos estado hablando en los pasados 20 minutos, es la cacería, donde esas capturas no eran propiedad privada de los cazadores, pertenecían a toda la banda de cazadores y a todo el clan que esperaba en el lugar de refugio, recolectando frutas, semillas, insectos, y si los cazadores no tenían captura, pues había alimentos esperándolos para que se pudieran
reproducir, tener energía y salir a cazar al próximo día. En el caso del huerto, donde no existe propiedad privada de la tierra, donde aquellos que son los jardineros no se apropian de los productos, sino que se redistribuye por igual entre todos los miembros de la comunidad, se mantienen esos vínculos de igualdad y apenas hay división entre hombres, mujeres, y la división es muy simple. Por sexo, solamente cuando la mujer está gestando y esperando reproducir otro miembro para la banda, para la tribu, y en el caso de las edades, también de acuerdo a las expectativas de reproducción y las actividades de cacería o de pesca que pudieran tener divididas, asignadas entre hombres y mujeres. En el caso de las sociedades de caza, recolección, hortícolas, incluso las pastoriles, donde ningún miembro del clan podía matar una de esas presas, quedarse con su piel, alimentar solamente a su familia, todo ese intercambio era igualitario, era recíproco, no existía una representación de la riqueza, todo tenía más que un valor de uso, no un valor de intercambio representado por una moneda, ¿no? o por unas piedras que antes representaban la moneda, o la sal que era utilizada como salario, como una forma de pago para soldados, para el cobro de impuestos de los ciudadanos, ¿no? Así que una de las cosas que hace uno de los enfoques de la antropología es comparar estos diferentes sistemas de organización económica, cómo van evolucionando y cómo se diferencian entre sí. Pues ya sabemos que con la gran agricultura, una familia real, ya lo mencionamos, se hace dueña de la tierra, esclaviza a otros seres humanos a los que ha conquistado por medio de la guerra, le da poder y privilegios a una estrata religiosa, a una estrata militar, mantiene una servidumbre bajo su dominio, que comparte su lengua, sus creencias religiosas, y son más libres que los esclavos, pero aún así no son propietarios, no ocupan posiciones de prestigio o de poder en la sociedad. Decimos que el cacique tiene la función, y ya lo habíamos explicado, de redistribuir de acuerdo a las estratas que existan en su comunidad los recursos, como en el caso de los caciques en nuestro archipiélago, que tenían unos nitaínos que querían asegurarse de que estos estuvieran bien alimentados para continuar con las tareas del próximo día. Las mujeres en gestación y los ancianos, mientras se estimulaba que los hombres y mujeres más jóvenes, ¿verdad?, por medio de su entrenamiento, pudieran traer más alimentos, guardar, proteger el refugio, porque todo se trataba, ¿verdad?, de unos bienes comunes. Las sociedades agrarias son las que dan paso a la acumulación de riqueza que permiten los reinados feudales, que no promovían la movilidad social. Usted nacía en la realeza, heredaba ese estatus. Nacía de la aristocracia, heredaba ese estatus. Nacía del grupo religioso, heredabas el estatus de religioso. De militar, militar. De siervo agrícola, siervo agrícola. De comerciantes, comerciantes. De esclavos, esclavos. Ahora, una vez surgen otras clases sociales, comerciantes, empresarios, industriales, comienzan a acumular su propia riqueza, a pagar contribuciones y a cuestionarle a esas monarquías, ¿verdad?, a esos reyes de reyes, cómo se utilizaban sus impuestos, demandar que se establecieran carreteras para el comercio, ciudades amuralladas para protegerse de invasiones y de bandidos que interrumpían su actividad productiva en las ciudades medievales. Y en este momento es que los reinados comienzan a permitir la participación de la burguesía, que es una clase revolucionaria
que quiere que se les trate con justicia y con igualdad y que se les reconozca su contribución al resto de la sociedad, que va a darse la gran transformación y que ya no solamente van a surgir organizaciones políticas estatales, religiosas, reinados, monarquías, sino que cuando la burguesía derrota revolucionariamente las monarquías, van a surgir los primeros estados seculares, las primeras formas de organización política, de centralizar el poder de manera secular. Hemos estado mencionando los diferentes modos de producción y relacionándolos con las diferentes formas de organización política. Hemos mencionado los modos de producción comunales, comunitarios, donde no existía la propiedad privada, la redistribución era igualitaria y la familia no tenía el mismo sentido y definición que hoy en día con un carácter patriarcal, sino que se daba más bien por relaciones de parentesco. Sabemos que con la sociedad agrícola va a surgir la propiedad privada de la tierra, va a surgir el modo de producción esclavista, se van a establecer los primeros reinados, familias reales gobernando por medio de un sistema feudal, feudalismo es el próximo modo de producción, de castas sociales inamovibles, donde usted heredaba esa posición política y económica, y estaba estos reinados en competencias con otros, y para poder mantener los privilegios, estas familias reales se unían a través de monarquías. Dentro de las monarquías absolutas es que surge el modo de producción mercantilista. Es que podemos ver el predominio de las monedas como la representación de la riqueza. En este caso, la moneda era parte de la riqueza. La moneda tenía un valor intrínseco por su peso en oro, por su peso en plata, por su peso en bronce. Dicho sea de paso, los primeros billetes se producen cuando ya los comerciantes tenían una capacidad enorme de traficar productos, bienes, ya más allá de las fronteras de su reinado, y hacían unas cartas, unos bonos, unos créditos donde se anotaba la cantidad de alimentos intercambiados por la cantidad de ganado, la cantidad de pieles por la cantidad de herramientas, la cantidad de remedios botánicos por otras tecnologías, como por ejemplo para producir metalurgia. Y esas cartas de crédito van a ser lo que eventualmente la burguesía, que eran los burgueses los que producían estos nuevos bienes y servicios con mayor valor, los que comenzaron a establecer la necesidad de regular la economía, de crear unos mercados con unas reglas, ¿verdad? De que esas monedas tuvieran el mismo valor de intercambio a pesar de ser acuñados por diferentes reinados. Y sí, tienes razón. Ya nos estamos acercando al modo de producción capitalista que surge después de las revoluciones burguesas, de las revoluciones tecnológicas industriales, y ahí es que surge el Estado-Nación, esta forma de organización política y económica que es dominada por el capitalismo. Pero para que el capitalismo pueda organizarse, los seres humanos tienen que ser libres, no pueden ser esclavos, no pueden ser siervos o súbditos de un rey, tienen que tener la capacidad de moverse libremente por su territorio, decidir a quién le venden su fuerza de trabajo, poder escoger dónde rentan una vivienda o dónde financian, ¿verdad? Y compran una vivienda. Se le tienen que reconocer los mismos derechos a esos ciudadanos que no tienen propiedad, como aquellos que son propietarios. Hay un sistema para resolver los conflictos entre trabajadores,
y burgueses, que son los tribunales, surgen nuevas organizaciones para defender los intereses de los trabajadores, los sindicatos, los colegios profesionales, que todavía los tenemos, de médicos, de abogados, de ingenieros. Y con la revolución industrial, con el modo de producción capitalista, también vamos a ver proponentes de otra forma de redistribución que no está basada en la libertad y en la competencia, sino donde el Estado es el que se tiene que encargar, el gobierno centralizado, de redistribuir los alimentos, los abrigos, la ropa, los techos, las viviendas. Y desde esa redistribución económica centralizada se promueve la igualdad. Esta ideología, ¿verdad?, la vamos a conocer como el socialismo, que aspira, ¿verdad?, a convertirse en una sociedad comunista donde quedan abolidas las clases sociales, donde se elimina la propiedad privada de la naturaleza, de bienes y servicios, y con una dictadura del proletariado, con una dictadura de esa clase trabajadora, se mantiene, ¿verdad?, un Estado que redistribuye la riqueza si la tiene, pero si no tiene riqueza, pues va a tener que redistribuir los bienes y servicios que produce. Y esto, pues sabemos, fue lo que llevó a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, lideradas por Rusia, a su disolución y a volver a convertirse en países capitalistas que lamentablemente se han convertido en países autoritarios, y son muy pocos los países que por medio de una economía mixta, por medio de una economía que permite el socialismo y que permite el capitalismo, se redistribuyan parte de las riquezas para ayudar a los más vulnerables, pero se permite la acumulación de riqueza de aquellas personas que han tenido ventajas en esta libre competencia económica. ¿Qué países han sido bien exitosos con un modelo de economía mixto? Países de libre mercado, capitalista, con medidas socialistas como educación pública, salud pública, transportación pública, subsidios para pequeños empresarios, una política favorable a los inmigrantes, una política en contra del racismo. Pues ahí los tenemos: Noruega, Finlandia, Sweden, sobre precisamente los países que están sobre la Europa, que había sido una Europa monárquica, que fue la Europa que colonizó el Asia, el África y las Américas, y que se desarrollaron económicamente, ¿verdad?, por medio de otra vía, por otra forma de organización más igualitaria. Cada modo de producción que hemos manifestado tiene sus propias manifestaciones ideológicas, religiosas y políticas, y va a conformar las estructuras que ya hemos mencionado, familiares, religiosas y estatales, de acuerdo a su propia evolución. Y precisamente desde la antropología política, pues nos interesa comparar esas diferentes tecnologías, esas diferentes formas de organización económica y política, y ver cómo se manifiestan culturalmente en los cerca de 185 países libres y soberanos que son de libre mercado, que tienen economías mixtas, ¿verdad? Y los 2 o 3 países de libres y soberanos que tienen una economía socialista, como Cuba, China, Corea del Norte, y otros, ¿verdad?, que están en proceso de transición, como lo es Venezuela y Nicaragua. Muchas gracias por su atención. Recuerden ya comenzar a estudiar para su segundo
examen sobre antropología, capítulo 3 de la doctora Raquel Brailovsky, esta presentación, y espero que los foros los hayan ayudado a comprender y aplicar estas teorías, estos conceptos y estos nuevos recursos de investigación de la conducta humana. Muchas gracias.